La vida en el virreinato. A partir de 1782, gran cantidad de mercaderías europeas comenzaron a circular por el Río de la Plata. Esto resultó muy conveniente para las arcas del virreinato, ya que Buenos Aires tenía una aduana que cobraba impuestos a los productos que entraban y salían por su puerto. Entre las importaciones, es decir, los productos que venían del extranjero, de otros países, comenzaron a llegar gran cantidad de productos manufacturados, es decir, productos elaborados, como muebles, armas, relojes, zapatos, sombreros, parasoles y abanicos. Esto perjudicó a algunas regiones del interior del virreinato, el noroeste y Cuyo sobre todo, ya que algunos de sus productos, los textiles por ejemplo, no podían competir con las mercaderías europeas que eran de mejor calidad que las americanas. Las exportaciones de las estancias ganaderas. Entre las exportaciones, es decir, los productos que salían de aquí y se vendían al exterior a otros países, se destacaron los cueros vacunos, que comenzaron a ser muy demandados, es decir, muy pedidos en España, para fabricar zapatos y otros artículos de cuero, como pueden ser carteras, cinturones. Esto benefició a los comerciantes porteños y a los propietarios de las estancias ganaderas, los llamados hacendados, de la llanura pampeana y de las actuales provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Esas estancias no necesitaban muchos trabajadores para realizar las tareas ganaderas. Solo cuando se domaba el ganado y cuando se le colocaba una marca del propietario, se contrataban gauchos que vivían en las cercanías o que vagaban por la llanura. Además de los cueros del ganado vacuno, se aprovechaba la carne y el sebo que se usaba para fabricar velas y jabones. En las estancias también se criaban caballos para cabalgar y mulas para vender en Potosí, en el Alto Perú. Allí había ricas minas de plata. Ciudades, colegios y universidades. La ciudad de Buenos Aires, situada a orillas del Río de la Plata, era la capital del virreinato. Allí residía el virrey español, la audiencia, que administraba justicia, y la guarnición militar. Uno de los virreyes más destacados fue Juan José Bertiz, desde 1778 a 1783. Durante su gobierno se instaló una imprenta en la actual Manzana de las Luces, se creó un asilo para niños huérfanos, se inauguró el teatro, llamado la Casa de las Comedias, y se puso en funcionamiento el Real Colegio de San Carlos. Esta casa de estudios preparaba a los estudiantes para ingresar en la Universidad de Córdoba, donde se estudiaba teología, o en la de Chuquisaca, en el Alto Perú, que formaba en leyes. Los virreyes que sucedieron a Bertiz, es decir, los que vinieron luego de Bertiz, impulsaron importantes obras públicas, entre ellas el empedrado de algunas calles céntricas y el alumbrado público con faroles a vela. En 1794 se instaló en Buenos Aires el Consulado Real, del cual Manuel Belgrano fue nombrado secretario perpetuo, es decir, para siempre. Este organismo se encargaba de promover la agricultura, el comercio, la industria, las artes productivas y de evitar el contrabando y otras prácticas ilegales. En 1801 comenzó a publicarse el Telégrafo Mercantil, primer periódico que circuló en el Río de la Plata, fundado por Francisco Cabello y Mesa. En sus páginas hallaron un lugar de expresión los distintos jóvenes letrados de la época, haciendo escuela en el periodismo. Debido a los problemas económicos y al descontento de las autoridades virreinales por las críticas ahí publicadas, el Telégrafo, es decir, este diario, cerró sus puertas en 1802.
La sociedad virreinal. Los españoles implantaron en América una estricta diferenciación social según el lugar de nacimiento y el color de la piel de las personas. La aplicación de estos criterios permitía distinguir dos grupos privilegiados, los españoles y los criollos, y los tres grupos sometidos, los indígenas, las castas y los esclavos negros. Españoles y criollos. Los blancos nacidos en España, llamados peninsulares, eran el grupo dominante, es decir, el que más poder tenía en la sociedad virreinal. Entre ellos había comerciantes dedicados a la exportación y la importación, es decir, vendían y recibían mercadería del extranjero y enviaban mercadería al extranjero. También había sacerdotes, oidores, jueces, militares, funcionarios de la administración colonial. Solían ser bastante arrogantes, es decir, soberbios, por lo que trataban con desdén a las demás clases sociales, a los demás grupos sociales. Los blancos, nacidos en América, conocidos como criollos, tenían menos privilegios que los nacidos en España. Esto generaba molestia, ya que les impedía ocupar los cargos más importantes de la administración virreinal. Los grupos sometidos. Desde los tiempos de la conquista, los indígenas eran considerados seres inferiores. Debían pagar un tributo anual a la corona española y estaban obligados a trabajar de manera temporal o permanente para los españoles más poderosos. Las castas estaban integradas por los hijos de los blancos e indígenas mestizos, de blancos y negros, mulatos, y de negros e indígenas, zambos. En general trabajaban como artesanos, peones de estancias, criados y vendedores ambulantes. Los afrodescendientes habían sido traídos por las fuerzas desde África para ser vendidos como esclavos, por lo que no tenían ningún tipo de derechos. Tertulias y pulperías. Para los españoles y los criollos, los momentos de esparcimiento y recreación estaban asociados con la asistencia a misa, al teatro y a las corridas de toro. Sin embargo, la vida social transcurría sobre todo en las casas de familia, donde se organizaban tertulias. En esas reuniones sociales se comentaban las noticias del momento, se bailaba el minué y se tomaba mate mientras se comían pastelitos. Gauchos y peones solían reunirse en las pulperías, que eran los almacenes donde se servían bebidas alcohólicas, se jugaba las cartas y se tocaba